Bienvenidos estudiantes de la Universidad Autónoma de Manizales. Me presento, mi nombre es Alejandra Tolosa, yo soy administradora pública y estaré acompañándolos durante las próximas semanas en este curso de administración pública. Para el día de hoy haremos una breve introducción sobre qué es la administración pública y cuáles son los campos de acción que tiene. Y también estaremos mirando, por otra parte, cuál va a ser el programa que vamos a manejar durante estas sesiones y finalmente cómo se relaciona el quehacer de la administración pública con el quehacer de un administrador de empresas. Entonces empezaremos mirando cómo vamos a estructurar nuestra clase de administración pública para estas sesiones de ahora en adelante. En primer lugar, diremos que tomaremos la administración pública desde tres aspectos. Primero, veremos las generalidades que tiene la administración pública y en esa medida pues es necesario hacer un recuento histórico que nos permita entender qué es la administración pública y cómo se ha venido evolucionando hasta nuestros días. Luego miraremos también el campo de estudio de la administración pública y es los principios que manejan y que llevan a que se pueda dar una eficiencia en el servicio de lo público. La segunda parte de nuestra clase, pues miraremos cómo la administración pública tiene una organización y una gestión que se diferencia de lo privado en la medida en la que articula a todos los aspectos de la sociedad, desde el mercado, la economía y también pues la sociedad. Diremos entonces que el primer tema para analizar de nuestra segunda unidad va a ser la nueva gestión pública y cómo se empieza a articular con sectores privados. Luego miraremos cómo se regula la gestión pública. Sabemos que pues Colombia tiene muchos problemas de corrupción y en esa medida también es bueno conocer cuáles son los organismos que integran a la gestión pública y miraremos cómo funciona el modelo estándar de control interno. Y finalmente, no menos importante, ni tampoco porque esa sea la estructura, sino porque creemos que así se articula mejor la unidad, miraremos qué es la gestión pública y cómo funciona a partir de la gestión pública la función pública, es decir, el quehacer de los funcionarios que sirven para el Estado. Y en nuestra tercera y última unidad miraremos el desarrollo de la gestión pública a través de la planeación estratégica, que es una herramienta básica que se utiliza en la administración pública para poder generar la gestión y el desarrollo territorial. Miraremos cuál es la metodología de manera básica de la planeación estratégica. Miraremos cómo esa metodología de la planeación estratégica se ve implementada en los planes de desarrollo y conoceremos cómo los planes de desarrollo se desenvuelven hasta llegar al ámbito local. Empezaremos mirando qué es un plan nacional de desarrollo, luego miraremos cómo son los planes departamentales de desarrollo y finalmente, en el caso que nos compete, cómo los planes de desarrollo llegan a los municipios. Pero todo esto requiere también, pues por una parte de la voluntad política, pero de la mano de esto pues también se necesitan unos presupuestos públicos que se verán reflejados pues en los planes de inversiones, en los planes operativos anuales de inversiones y finalmente los planes mensuales de inversiones, que es la forma como el Estado organiza sus finanzas y hace que podamos contar con políticas públicas que lleguen a las comunidades. Y finalmente miraremos cómo estos planes de desarrollo requieren para su ejecución, junto con las políticas públicas, los programas del Estado, de una contratación que permite que se ejecute lo que es la administración pública en los territorios. Eso sería como la manera en la que vamos a estar mirando la administración pública pues para estas próximas semanas. Vamos a mirar ahora
algunos conceptos sobre qué es la administración pública. Ay, listo. La administración pública, básicamente, como ya les venía diciendo, es un servicio que presta el Estado hacia el pueblo y necesita de una ciencia o un saber o unas personas que se encarguen estrictamente de llevar las políticas del gobierno o del Estado hacia la sociedad. Y en esa medida, el artículo 39 de la ley 489 dice que la administración pública es un organismo que conforma la rama ejecutiva del poder público y que tiene una naturaleza de carácter público y unas funciones y actividades que prestan servicio a la sociedad. Entonces vemos cómo la administración pública no es solamente una rama que se encarga de la gestión del Estado, sino que también tiene un carácter social. De ahí que seamos una disciplina que se articula con las ciencias sociales y que estudia la ciencia política. Voy a hacer a continuación la lectura de un cuento que me parece que articula muy bien lo que es la administración pública y luego haremos, a medida que vamos leyendo, vamos a hacer un análisis sobre, pues, para qué funciona, para qué sirve la administración pública, ¿no es cierto? Muchos dicen, no, es que la gente que está en el Estado solamente sirve para robar o es que haya solamente corrupción y resulta que no, resulta que la administración pública pues también tiene un campo de saber que no necesariamente está ligado a la corrupción, pero que como se le relaciona directamente con el gobierno, nosotros los ciudadanos terminamos pensando que es que la administración pública, por ser público, entonces termina siendo o un despilfarro de los recursos de la nación o termina siendo un despilfarro de los recursos que se tienen dentro del Estado. Entonces vamos a mirar el cuento. El cuento es un cuento de Eduardo Galeano que se llama La breve historia de la civilización. Y nos cansamos de andar vagando por los bosques y las orillas de los ríos. Y nos fuimos quedando en las aldeas y la vida en la comunidad se convirtió en nuestro quehacer. Convertimos el hueso en aguja, la púa en arpón y las herramientas nos prolongaron la mano y el mango para la fuerza del hacha y el asa y el cuchillo. Cultivamos el arroz, la cebada, el trigo, el maíz y encerramos en corrales a las ovejas, a las cabras y aprendimos a guardar los granos en almacenes para no morir de hambre en los malos tiempos. En los campos labrados fuimos devotos de las diosas de la fecundidad, con vastas caderas y senos generosos. Pero con el paso del tiempo, ellas fueron desplazadas por los dioses machos de la guerra. Cantamos himnos de alabanza y gloria a la tierra que luego tuvo dueño, y la mujer se volvió propiedad y el padre propietario de los hijos. Muy atrás habían quedado los tiempos en que andábamos a la deriva, sin casa y sin destino. Los resultados de la civilización eran sorprendentes, nuestra vida era más seguro, pero no por ello dejábamos de ser libres y trabajábamos ahora muchas más horas. Este cuento básicamente recoge dos elementos primordiales que tiene la sociedad. Y es que la administración pública no nace con el Estado, la administración pública nace desde el mismo momento en el que se consolida la civilización. Y ha tenido desde ese momento hasta el día de hoy dos ramas fundamentales por las que se ha venido desarrollando. En la primera, como nos decía el cuento, lo que son las consolidaciones de las civilizaciones, en donde la riqueza, en donde las cosechas, en donde la comunidad es el centro de todo.
y los gobernantes lo que hacen es una redistribución de la riqueza en todas las comunidades. La segunda parte, que es la que veíamos luego de la consolidación de la sociedad, es cómo se empieza a generar una privatización de lo que es lo público y unos pocos empiezan a tener el control sobre esto. En esa medida, todo lo que antes era privado, como la familia, como los animales, como el hogar, empieza a convertirse en un elemento que ahora tiene que ser pasado a lo público, y en esa medida la administración pública también empieza a regularlo. Y lo regula de dos maneras: primero, desde la implementación de normas, de leyes, y segundo, desde la ejecución de los planes o los proyectos que empiezan a traer lo privado a las esferas públicas, y se empieza a mirar que el tema de los hijos, de las mujeres, de la familia, de lo que antes era muy propio de nosotros, ahora ya tiene que empezar a pasar a las discusiones públicas. En esa medida, entonces, la administración empieza a ser una ciencia en donde no se distingue qué es lo público y qué es lo privado, porque ahora todos los temas nos empiezan a competir a la sociedad. Y pues creo que también más adelante pues iremos analizando cómo esta ciencia también pues en algunos momentos ha empezado a tener corrupción y cómo en algunos momentos pues no ha cumplido con su cometido, ¿no? Quitándonos, pues como decía Eduardo Galeano, nuestra vida, nuestra libertad en algunos instantes, porque las leyes se recrudecen frente a la sociedad, y pues también obligándonos a que pues las condiciones sociales empiecen a desmejorar. Bueno, y finalmente entonces para el día de hoy estaré pues contándoles ¿qué tiene que ver eso de la administración pública con la administración de empresas? Uno dirá, bueno, pues si yo me estoy formando en el quehacer de la administración de empresas, para mí, pues ¿en qué me compete la administración pública o qué tiene que ver eso con mi campo? Pues resulta que en estos momentos pues la administración pública no es exclusivamente para los que somos administradores públicos. Encontramos dentro de muchas entidades del Estado, muchas instituciones, diferentes disciplinas, diferentes profesiones, diferentes campos de saber. Está la sociología, está los economistas, encontramos los administradores de empresas. Entonces, en esa medida, pues es muy importante que los administradores de empresas conozcan qué es la administración pública, conozcan cómo funciona el Estado, cómo se ejecutan los programas, proyectos y actividades que tiene la administración pública, y en esa medida lo puedan ver como un campo disciplinario en el cual puedan desarrollarse. Sobre todo los estudiantes que se encuentran en territorio, que se encuentran en municipios o en departamentos en donde no hay mucha capacitación profesional, pues resulta muy importante que los administradores de empresas puedan ver como un campo de acción, pero no solamente para vincularse laboralmente, sino también dentro del desarrollo sostenible, pues se puedan generar articulaciones entre lo público y lo privado. Y pues finalmente podemos decir que a modo general y como ciudadanos es muy importante conocer cómo se estructura el Estado, cómo se maneja el gobierno, cómo esto llega al desarrollo de la sociedad, porque muchas veces nosotros no conocemos y nos quedamos con las definiciones superficiales de que es que el gobierno no sirve o es que el Estado no funciona, pero no nos damos cuenta que si muy seguramente conocemos cómo funciona el Estado, pues es mucho más fácil para nosotros poder hacer veeduría y control sobre el quehacer de la administración pública. Espero que esta breve reseña y esta breve historia haya servido para que pues podamos tener un contexto más general de lo que es la administración pública, para que cuando lleguemos a clase no estemos tan perdidos, y también pues para que podamos ubicarnos sobre el quehacer de lo público en el Estado colombiano. Muchísimas gracias y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Si callas te daré besos, si gritas ponga atención, parar las manecillas, quitar la tensión. Yo quiero más millas, más inspiración, extraviar